En el siguiente video se hablará sobre el gesto del lanzamiento de un beisbolista zurdo. El equipo está conformado por María Fernanda Cervantes, Víctor Pérez, Lenin Ricardes y Blanca Vázquez. Pues ahora les hablaré sobre las articulaciones que se encuentran involucradas en nuestro gesto. Son 6 y son las siguientes por este orden. La primera articulación que se describirá es la articulación del hombro. Esta articulación recibe el nombre de glenohumeral, es clasificada en el grupo de diartrosis, se define como una articulación esférica móvil, es una estructura en forma de bola y un receptáculo, en el que se encaja la bola y esto permitirá el libre movimiento en cualquier dirección. La segunda articulación que se describirá es la articulación del codo. Esta articulación está formada por tres articulaciones diferentes. La humerorradial es una condilartrosis que une el húmero con la cabeza del radio. La humerocubital es una diartrosis de tipo troclear que une el cúbito con el húmero. Y la radiocubital es de tipo trocoide que establece la unión entre radio y cúbito. Las tres están englobadas en la misma cápsula articular. Es la articulación de la muñeca. Esta articulación recibe el nombre de radiocarpiana y es clasificada como una articulación condilia, lo que significa que se encuentra en una superficie articular ovoide, junto con una cavidad elíptica. Permite realizar movimientos en un eje transversal y en un eje anteroposterior. La articulación de la cadera. Esta articulación es conocida como coxofemoral y es clasificada en las familias de anartrosis. Esta articulación une la cabeza femoral con la cavidad cotiloidea del hueso ilíaco o coxal. Junto al sacro y el coxis, ambos ilíacos forman una cintura ósea llamada pelvis. La articulación de la rodilla. Esta articulación es clasificada como una cloqueartrosis. Está compuesta por dos articulaciones secundarias, la femorrotuliana que es troclear y la femorotibial que es condilia con meniscos interpuestos. La articulación de la rodilla constituye el punto de unión de tres huesos, el extremo superior de la tibia, el extremo inferior del fémur y la rótula. Por lo tanto, esta articulación sirve como elemento de comunicación entre el muslo y la pierna. Articulación del tobillo. Esta articulación recibe el nombre de tibioperoastragalina. Se encuentra conformada por tres huesos, peroné, tibia y astrágalo, soporta la transmisión de fuerzas del peso corporal y rige movimientos finos de estabilidad del pie. Bueno, pues ahora se les mencionará los huesos que conforman las diferentes articulaciones de nuestro gesto. Los huesos que se presentan en la articulación glenohumeral son dos, escápula y húmero. La escápula es un hueso plano triangular que se apoya sobre la parte posterior, superior y lateral de la caja torácica. El húmero es un hueso largo que se presenta con un cuerpo o diáfisis y dos extremidades o epífisis. Se considera que tiene en sus dos tercios inferiores tres caras y tres bordes. El radio es un hueso largo situado en la parte lateral del antebrazo, presenta una curvatura anterior cóncava ventralmente y una curvatura medial más acentuada. Aumenta sus dimensiones de proximal a distal, tiene una forma triangular y visto desde un corte se distinguen en él tres caras y tres bordes. El cúbito es un hueso largo que se presenta con un cuerpo y dos extremidades. Forma con el húmero un ángulo obtuso de abertura lateral en su parte superior. El cuerpo del hueso se curva hacia adelante, es prismático y se distinguen en él tres caras y tres bordes. Los huesos que se presentan en la articulación coxofemoral son tres, fémur, pelvis y un acetábulo. El fémur es un hueso largo, voluminoso y resistente. La pelvis son dos huesos de cadera que se unen para formar una faja en la parte inferior del cuerpo. Lleva y transmite el peso de la parte superior del cuerpo a los miembros inferiores. El acetábulo es una cavidad que forma el zócalo donde se sostiene la cabeza femoral. La tibia es un hueso largo, voluminoso, sólido, situado en sentido medial a la tibia, por debajo del fémur que se apoya sobre ella con la rodilla extendida en la estación del pie. El peroné es el hueso lateral de la pierna, situado en sentido lateral a la tibia. Es un hueso largo y delgado, que se articula con la tibia por sus extremidades y sus diáfisis. La rátula es un hueso corto, aplastado de adelante hacia atrás, de forma triangular, con base superior. Se le describen caras, bases, bordes y vértices. El astrágalo está interpuesto entre los huesos de la pierna por arriba, el calcáneo por debajo y atrás, y el navicular por delante. Es el hueso del pie que está situado más arriba, es el único hueso del tazo que no presenta inserciones musculares, se distinguen en él un cuerpo voluminoso interpuesto entre la tibia, la fíbula y el calcáneo, un cuello estrechado y una cabeza dirigida hacia adelante hacia el navicular. A continuación nos voy a hablar sobre los músculos involucrados en este gesto, los agonistas, antagonistas, fijadores y neutralizadores.
Ahora les explicaré cuáles son los conceptos clave para realizar un análisis biomecánico de un lanzador de béisbol zurdo. Estrés. El gesto, al ser un movimiento repetitivo y de velocidad, los músculos presentan un estrés tensil produciendo microfracturas en los tejidos blandos. La fuerza se ejerce en mayor potencia en los músculos que realizan una función en la aceleración del brazo, ya que al momento de hacer el gesto estos se entrenan más. Desde el pectoral mayor y menor, como el deltoides y el tríceps, son los principales aceleradores. El brazo izquierdo es el que posee más flexibilidad a la hora del lanzamiento, ya que tiene más rango de libertad y desplazamiento. La resistencia es la capacidad para mantener una actividad física con una intensidad dada durante un tiempo determinado. El brazo izquierdo al momento de lanzar es el que posee la velocidad máxima, ya que conforme la persona realiza el gesto, cada segmento del cuerpo experimenta una aceleración continua, es decir, el primer segmento que se mueve transferirá su aceleración pasando por el tronco hasta llegar al brazo, en donde las fuerzas del mismo actuarán y el brazo tendrá una mayor aceleración. Los lanzadores tienden a repetir el gesto entre 100 veces en un día, ya sea en un partido o un entrenamiento. Debido a esto, el estrés que experimentan causan microfracturas que después generan lesiones por sobreesfuerzo, es decir, cuando se llega al punto de falla. El hueso es capaz de deformarse sin llegar al punto de ruptura y la cantidad de fuerza que produce esa deformación es rigidez. La tensión muscular es el resultado de un exceso de trabajo de uno o varios músculos. El músculo, cuando se somete a una sobrecarga continua, se agota y reacciona con la rigidez. Para entender mejor este comportamiento del organismo, tenemos que pensar en la rigidez muscular como una respuesta refleja del músculo para protegerse frente a un esfuerzo. Se realiza una cadena cinética abierta, ya que tanto la extremidad superior distal como la inferior se encuentran en total libertad y no tienen un punto de apoyo fijo. Los ejercicios de cadena cinética se describen como cerrada a aquellos movimientos donde el segmento distal permanece fijo. Estaré evaluando goniometría, fuerza muscular y equilibrio. Para la goniometría evaluaremos la articulación glenohumeral, la articulación radiocubital proximal y la articulación de la muñeca. Para la glenohumeral evaluaremos la abducción y al final se mostrarán los demás movimientos. Primero le explicamos al paciente el movimiento que debe realizar, luego pasamos a evaluarlo. El eje debe estar sobre el acromion, brazo fijo en la línea axilar y el móvil a la línea media longitudinal del húmero. Esos son los resultados de los demás movimientos. Para la articulación de codo evaluaremos la flexión. Nuevamente le explicamos el movimiento al paciente. El eje debe estar sobre el borde del cúbito por delante de la apófisis estiloides, el brazo fijo alineado con la línea media longitudinal del cúbito y el brazo móvil alineado a la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. Esos son los resultados que se obtuvieron de los otros movimientos. Para la articulación de la muñeca evaluaremos desviación cubital. Mostramos el movimiento que debe realizar la paciente para posteriormente evaluarlo. Recuerden que cuando evalúen goniometría debe ser bilateralmente. Y esos son los resultados. Evaluación de fuerza muscular. Para la flexión del hombro grado 5 debemos ejercer resistencia sobre la porción distal del húmero. Extensión del codo grado 5. Colocamos al paciente, nos colocamos y aplicamos la resistencia. Supinación del antebrazo grado 5. Nosotros debemos oponernos a este movimiento empujando en la dirección de pronación. Flexión de la muñeca grado 5. El paciente debe flexionar la muñeca manteniendo relajados los dedos y el pulgar. Abducción de los dedos grado 5. Aquí debemos aplicar la resistencia sobre las falanges distales. Equilibrio. Para el equilibrio decidimos empezar con agarrar un objeto del suelo en bipedestación. El paciente es capaz de hacerlo con seguridad y facilidad. Y para finalizar haremos bipedestación sin apoyo con un pie adelantado. El paciente es capaz de colocar los pies en tándem sin ayuda y aguantar 30 segundos. A continuación explicaré cuáles son las 6 fases del picheo. La mecánica de lanzamiento se suele dividir en 6 fases. La primera es el wind-up. Se inicia la mecánica de lanzamiento con una flexión máxima de cadera hacia rotación interna, con una flexión de rodilla de la pierna adelantada. La mano que tiene la pelota se separa de la que tiene el guante, y el lanzador mantiene el peso del cuerpo sobre la pierna trazada. La segunda fase es el early cooking.
Comienza cuando la rodilla dominante o adelantada toma el punto más alto y finaliza cuando el pie avanzado toma tierra. En esta fase se comienza a sumar fuerza desde los miembros inferiores. La cadera pasa de rotación interna a rotación externa, y esto provoca el espacio para que en la próxima fase se active la musculatura del core y del tronco en rotación. La tercera fase es late cooking, desde que el pie adelantado toma tierra hasta que el hombro dominante está en su máxima rotación externa. Aquí es cuando se inicia la rotación del tronco, que se suma a la de los miembros inferiores y se transmiten en la escápula y el hombro. La cuarta fase es la de acceleration. Ya tenemos el brazo cargado con la máxima rotación externa y se inicia la fase más rápida, que finaliza al soltar la bola. Este se trata de uno de los movimientos más rápidos que el ser humano puede realizar. La quinta fase es deceleration. Se inicia al soltar la bola y finaliza cuando el brazo dominante llega a la posición máxima de rotación interna del hombro. Es una fase de mucho estrés también para todo el brazo, ya que queda con unos 30 grados de aproximación al cuerpo y de elevación. La pierna adelantada queda como la única de apoyo durante la aceleración y la desaceleración aproximadamente. Y por último la sexta fase, que es follow through, que inicia desde la máxima rotación interna de hombro y finaliza en la recuperación de una posición no relacionada con el lanzamiento.